Cruel dueño dejó al cachorro sin comida durante días, y cuando los vecinos escucharon el llanto, casi era demasiado tarde. ¿Alguna vez has escuchado un grito tan desesperado que sonó como un grito de ayuda? No un llanto cualquiera, sino uno que sale del alma, como si el tiempo se acabara, como si cada nota rayada por la desesperación fuera la última esperanza de ser escuchada. Así lloró. No sabía hablar, no sabía pedir ayuda con palabras, pero su cuerpo temblaba, su respiración fallaba y su garganta soltaba al mundo un sonido que, para quienes tienen corazón, era imposible de ignorar. Aquel grito atravesó la noche, atravesó paredes, despertó preocupación entre los vecinos, pero, para muchos, no dejaba de ser solo un ruido lejano. Para él, era todo lo que le quedaba. Allí, en un rincón oscuro y húmedo de una casa olvidada por el tiempo, estaba un cachorro que ni siquiera tenía nombre. Pequeño, delgado hasta el punto que los huesos perfilan su frágil cuerpo como si gritaran pidiendo ayuda a su lado. Sus ojos, demasiado grandes para su delicado rostro, ya no tenían un brillo de curiosidad, solo la niebla del miedo. El pelaje, alguna vez probablemente suave y dorado, ahora estaba mezclado con polvo, trozos de papel que servían de ropa de cama y manchas de suciedad que nadie había intentado limpiar. Su cuerpecito se estremeció. El estómago gruñía tanto que parecía un lamento interno, como si hasta el propio cuerpo pidiera perdón por no poder resistir más el hambre. ¿El más cruel? Él no nació así. No era un animal callejero, no llegó allí por casualidad. Él había sido preferido. Sí, un día alguien miró esa cosita frágil y pensó, me la voy a llevar a casa. Pero lo que parecía un gesto de amor fue en realidad el comienzo de un abandono silencioso. La casa a la que lo llevaron no era un hogar, era cautiverio disfrazado de refugio, un lugar de puertas cerradas, ventanas cerradas y voces silenciosas. El hombre que lo adoptó rara vez salía, pero también rara. Pez miraba al cachorro. ¿Para alimentar? Solo cuando lo recordé. ¿Amabilidad? Ninguno. Pasó el tiempo. Los días se convirtieron en noches y el silencio en la casa se hizo más pesado, hasta que comenzaron los gritos. Y cuando hablo de gritos, no me refiero al sonido estridente de la ira humana, me refiero al lamento ahogado de quien quiere vivir y no sabe cómo. Ese llanto que sientes en el pecho, aunque no puedas oírlo. Ese grito que te duele el alma antes de que entiendas por qué. Eso es lo que hizo. Lloró. Lloré de hambre, de frío, de soledad. Lloró por la ausencia de un toque, por la presencia de paredes que lo rodeaban como rejas. Lloró porque, aunque era solo un cachorro, ya se sentía olvidado. Y es que no hay mayor dolor para un perro que la ausencia de la mirada de alguien a quien decidió amar sin pedir nada a cambio. El hombre que lo descuidó era una figura extraña en el vecindario. Siempre solitario, evitaba el contacto. Algunos decían que padecía algún trauma, que simplemente se sentía solo. Pero no todo dolor justifica el abandono, y el peor tipo de abandono es el que se produce de cerca. El cachorro lo vio pasar, vio sus piernas caminando de una habitación a otra, escuchó el sonido del grifo al abrirse, el chirrido de la puerta del refrigerador, y aún así nada, como si fuera invisible, como si él, con todos sus sentimientos, no existiera. ¿Alguna vez has visto a un perro intentar llamar la atención con la mirada? Es uno de los gestos más puros que existen. No, necesitan palabras. Una simple mirada puede suplicar amor, y eso es lo que hizo durante días. Arrastró su cuerpecito hasta la puerta. Se quedó allí, aunque la madera estaba fría. Lo esperaba. Esperaba algo que nunca llegó. A veces oía voces afuera, pasos apresurados, risas. Intentó ladrar, pero ya no le quedaban fuerzas. Se quedó llorando. Un sonido débil, ronco, y sin embargo, tan lleno de significados. Y aquí es donde quizás tú, que estás leyendo ahora, empieces a preguntarte, ¿alguien escuchó? ¿Ese sonido atravesó las paredes y tocó alguna alma buena? Porque sabemos, siempre hay una posibilidad de esperanza. Pero a esta altura de la historia, todo era todavía sombra, silencio y abandono. Y el pequeño, aún sin entender por qué sufría tanto, aún resistió. Porque eso es lo que hacen los perros, resistir. Incluso cuando el mundo les da la espalda, incluso cuando el plato está vacío,
Incluso cuando el afecto no llega, ellos siguen esperando, porque aman antes de saber si serán amados a cambio. Ahora imagínate en esa escena. Imagínese abrir una puerta y encontrar un cachorro con los ojos muy abiertos, sin entender lo que está sucediendo, pero aún moviendo la cola, aunque sea muy levemente. Una cola débil, pero aún intenta mostrar cariño, porque en el fondo, incluso después de todo, sigue creyendo. Todavía tiene la esperanza de que alguien lo escuche, lo vea, lo ame. Y tal vez, bueno, tal vez, este sea el momento en el que algo empiece a cambiar. Pero cálmate, aún no hemos llegado a ese punto. El viaje de este pequeño guerrero apenas comienza. El llanto fue solo la primera advertencia. Lo que viene después es imposible no sentirlo, porque cuando el corazón de un cachorro pide ayuda, el universo entero se mueve para responder, incluso si es en el último segundo. Y tal vez, solo tal vez, alguien finalmente escuchó. Historias como esta no son solo historias. Tocan, duelen, nos hacen recordar cuánto un simple llanto puede ocultar todo un mundo de sentimientos. Y solo aquellos que tienen el corazón abierto al amor a los animales entienden lo que pasó este cachorro. Eres una de esas personas. Tú sientes, te importa, y es exactamente por eso que quiero invitarte a ser parte de esta comunidad, un lugar donde las historias reales, profundas y emotivas sobre perros ganan voz, ganan alma, y tocan a quienes más necesitan escucharlas. Aquí, cada vídeo es un abrazo para alguien que amas de verdad. Entonces, deja un me gusta en este video y únete a nuestra familia haciendo clic suscribir. Todavía viviremos muchas historias juntos, historias que nunca olvidarás. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que el silencio de un lugar grita más que cualquier ruido? Como si las paredes albergaran historias que nadie se atreviera a contar, como si el tiempo se hubiera detenido allí, no por elección, sino por abandono. Esa fue exactamente la sensación que tuvo uno de los vecinos al acercarse a esa casa, la casa del hombre que rara vez era visto, y de donde ahora provenía ese débil pero persistente grito. El mismo grito que, como decíamos antes, parecía un último grito de auxilio proveniente de un cachorro que aún insistía en vivir. Era una calle corriente, de esas tranquilas, con árboles que daban sombra a la acera y gente mayor que miraba el mundo detrás de las cortinas. Pero esa casa, justo al final de la calle, estaba desconectada de todo. La fachada se estaba desconchando. Las ventanas estaban sucias de polvo que el viento ya no podía llevarse. La pintura que alguna vez fue beige ahora era gris apagada, incolora, sin vida. Y la puerta, esa puerta vieja, cerrada con llave, con marcas de óxido en el picaporte y un chirrido que parecía llorar junto al cachorro cada vez que pasaba el viento. El patio, que alguna vez pudo haber tenido flores, ahora era un jardín olvidado. La maleza crecía sin rumbo. La hierba alta escondía restos de cosas que ya nadie quería. Una carretilla vieja, volcada de lado, un trozo de manguera, enrollada alrededor y juguetes rotos que ni siquiera parecían haber sido usados. Todo estaba ahí como si el tiempo hubiera dado la vuelta y lo hubiera dejado todo a su suerte. Pero lo que realmente dolía no era lo que se veía por fuera. Eso es lo que había detrás de esa puerta. Cuando las autoridades finalmente respondieron a las llamadas de los vecinos y abrieron la casa, el aire que salió parecía contener años de descuido. Era un olor espeso y denso que mezclaba moho con comida en mal estado, como si la habitación se hubiera podrido por dentro. Un olor que se pegaba a tu piel, a tu nariz y más aún, a tu memoria. El suelo de la casa estaba cubierto de bolsas de plástico abiertas, restos de comida esparcidos, algunos ya petrificados por el tiempo, y papeles arrugados. Había un sofá destrozado, con espuma saliendo de los costados y manchas oscuras que nadie quería saber de dónde venían. Las paredes tenían finas grietas como venas, dando la impresión de que la casa misma sufría por estar allí. Luz, casi ninguno. Solo unas cuantas lámparas tenues amarillentas parpadeando como si estuvieran a punto de dejar de funcionar, como todo lo demás en ese lugar. Y fue en ese ambiente donde encontraron al cachorro, en un rincón de la habitación, encima de un trozo de cartón que habían arrastrado cerca de la pared,
Trató de esconderse del frío que entraba por las rendijas de la ventana. El suelo estaba frío y húmedo. A su alrededor, los insectos caminaban como dueños del lugar. Había un cuenco, pero estaba volcado, seco y sucio. Junto a él una botella de refresco vacía y un trozo de pan mohoso completaban la escena. ¿Te imaginas lo que es para un cachorro estar ahí? Un ser tan pequeño que nació programado para confiar, amar, seguir y proteger. ¿Y quién fue recibido así por el mundo? No sabía qué era una manta, no sabía qué era un regazo, no sabía lo que era escuchar tu nombre con cariño. El sonido que más conocía eran sus propios gemidos, resonando en la soledad de esa casa que para él lo era todo, porque era el único mundo que conocía. Las paredes parecieron asfixiarse. El silencio era tan pesado que hasta el tic-tac de un reloj roto lo necesitaba. Nada allí se parecía a una casa. Fue un depósito de abandono, una prisión donde fue puesto no por maldad explícita, sino por una indiferencia que, al final, duele aún más. Porque estaba allí, hambriento, frío, y sin embargo, amaba al hombre que lo dejó en ese estado. Porque eso es lo que hacen los perros. Aman, incluso cuando son olvidados. Y con cada paso que daba la policía por la casa, el escenario empeoraba. Había platos sucios apilados en el fregadero, algunos con restos de comida tan viejos que se habían convertido en hogar de moscas. En el baño, el espejo estaba manchado y el piso estaba mojado por una gotera que duraba meses. La habitación, cerrada con una silla en la puerta, exhalaba olor a cigarrillo y a sudor viejo, pero en ninguna habitación de la casa el dolor estaba tan impregnado como en aquel rincón de la habitación donde permaneció el cachorro. No había música, no hubo voces, no había vida. El tiempo pareció congelarse, y dentro de ese tiempo, él estaba allí, un ser tan puro, tan dispuesto a dar amor, atrapado en un entorno que hacía todo lo contrario, le quitaba todo lo que podía florecer. Es fácil hablar de abandono cuando vemos animales en las calles. Es difícil imaginar que, dentro de cualquier casa, en una calle aparentemente tranquila, un cachorro esté muriendo. Lentamente, en silencio, como si su dolor no tuviera valor, como si su vida no fuera importante. Pero allí, incluso en ese ambiente que parecía un cuadro de negligencia, había un rayo de esperanza, porque su llanto no fue ignorado, porque aunque sea tardíamente, alguien decidió escuchar. Y ahora, el ambiente puede haber sido el peor posible, pero el corazón de ese cachorro seguía latiendo. Todavía había calor en su cuerpo. Todavía había vida, y donde hay vida, hay posibilidades de cambio. ¿Qué vendría después de ese descubrimiento? ¿Qué harían con el cachorro? ¿Podrá sobrevivir después de tanto abandono? ¿Podría volver a confiar? ¿Sería posible borrar el peso de la casa de sus primeros días y darle un hogar de verdad? Estas respuestas aún estaban por experimentarse, pero en ese momento, en el momento exacto en que se abrió la puerta y los ojos del pequeño encontraron una nueva luz, comenzó una nueva historia, y no se contaría con ella si tuviera paredes mohosas o suelos sucios. Estaría escrito con mimo, cariño, y tal vez, solo tal vez, con un nuevo nombre para él también, porque todo nuevo comienzo merece un nombre, y, más que eso, merece un hogar. ¿Alguna vez has notado cómo algunos silencios pesan más que el sonido más fuerte? Después de vivir tanto tiempo en ese ambiente abandonado, con ese escenario que parecía congelado en el tiempo, algo empezó a cambiar, pero no fue dentro de la casa. El cambio comenzó en el exterior, en los ojos de alguien que ya había visto mucho en la vida y que, aunque cansado, todavía tenía sensibilidad en el pecho. Era uno de esos vecinos en los que casi nadie se fija, pero que siempre están ahí, sentado en el sillón junto a la ventana, mirando la calle con la mirada tranquila, como quien ha visto el mundo girar más lento. Su nombre era Anselmo, un hombre de habla baja, mirada triste y una vida marcada por las despedidas. Había vivido solo desde que falleció su esposa hace 7 años. No tenía hijos cerca y sus nietos adultos estaban dispersos por todo el mundo. Pero Anselmo seguía una rutina silenciosa, compuesta de café recién hecho, pan con mantequilla y largas horas mirando por la ventana, como si cada rincón de la calle guardara un recuerdo. Y, entre todas las casas que pudo ver, había una que siempre le llamaba la atención,
la del final de la calle, con una fachada desgastada, donde el tiempo parecía haberse dado por vencido en entrar. Anselmo ya se había fijado en el hombre que allí vivía. Lo vio cuando llegó, con el cachorro meses antes. Vio al animal pequeño y curioso, intentando explorar el mundo moviendo la cola. Durante unos días escuché los ladridos finos y felices que solo hacen los cachorros, ladridos que parecían más bien una risa en forma de sonido. Pero con el paso de las semanas, el sonido desapareció, y ahora ya no quedaba ninguno. «Ese perro hace días que no ladra», murmuraba Anselmo, solo, mirando la casa con las ventanas cerradas. Eso hizo que algo dentro de él se moviera. Fue un malestar discreto pero real. Algo andaba mal, y él lo sabía. Quizás solo alguien como él sería capaz de notar un detalle tan sutil. Después de todo, ¿quién más pasó todo el día allí mirando? ¿Quién más tendría el corazón tan abierto al punto de perderse el sonido de un ladrido que ni siquiera era el suyo? Solo alguien que conociera el valor de una presencia silenciosa entendería lo que era perder incluso eso. Fue entonces cuando llegó el sonido. Un sonido que, tan débil, casi pasó desapercibido, pero no para Anselmo. Fue un grito, un gemido ahogado que parecía venir de la parte trasera de la casa, y ese sonido, eso sí, era imposible de ignorar, porque no era solo ruido. Fue un llamado, un grito de auxilio escondido en el frágil timbre de un cachorro que ya no tenía fuerzas ni para ladrar. En los días siguientes, el llanto se hizo más constante, bajo pero presente, y no fue solo Anselmo quien se dio cuenta. Una vecina que pasaba todos los días para ir al mercado comentó: «¿Escuchaste eso anoche? Sonaba como un animal dolorido». Otra señora que siempre barría la acera por las mañanas dijo en voz baja: «Creo que algo anda mal ahí en esa casa. Nadie entra, nadie sale. ¿Y el perro? ¿Se fue?». La inquietud empezó a crecer, y con cada nuevo comentario, el dolor invisible del cachorro tomó forma en el corazón de las personas, hasta que un pequeño grupo de vecinos se reunió frente al portón, aplaudieron y llamaron. Nadie respondió. La puerta estaba cerrada con candado y todas las ventanas cerradas. Pero el sonido, ese llanto débil e intermitente, continuó, y ahora todos podían oír. No pasó mucho tiempo para que el sentimiento de preocupación se convirtiera en indignación. «Esto es crueldad», gritó una niña con los ojos llorosos. «El animalito se está muriendo de hambre ahí dentro, Dios mío». Otro vecino, más emocionado, sacudió el portón. «¿Nadie hace nada? ¿Este hombre desapareció y dejó morir al perro? Eso es un crimen». Anselmo no dijo mucho. Se limitó a mirar la escena con los ojos bajos, como si llevara algo más que ira, llevaba dolor. Él sabía, más que nadie allí, lo que era quedarse atrás. Y ver a ese cachorro siendo olvidado de esa manera lo golpeó personalmente. Era como si, de alguna manera, estuviera reviviendo todos los momentos en los que había anhelado ser notado, escuchado, amado. La revuelta se extendió. Algunas personas llamaron a la policía, otros para ONG protectoras de animales. Cada minuto que pasaba, aumentaba el riesgo para el pequeño que estaba dentro. Nadie sabía cuánto tiempo llevaba sin comida, sin agua, sin contacto con el mundo. Pero lo que sabían y sentían era el peso de esa injusticia. Y, por contradictorio que parezca, este fue uno de los momentos más bellos de la historia, porque aún rodeados de abandono, tristeza y abandono, allí, en esa acera, frente a una puerta cerrada, toda una comunidad se unió por un cachorro, por una vida, porque en el fondo, cuando un perro llora y alguien decide escucharlo, el mundo se mueve, no siempre rápido, no siempre es fácil, pero se mueve. El corazón de cada vecino parecía latir al ritmo del llanto que provenía del interior de la casa. Era como si el sufrimiento del animal hubiera atravesado muros y miedos, y hubiera llegado a todas las almas buenas que vivían cerca, y ese día ninguna de esas personas volvió a casa igual. Algo había cambiado, algo se había despertado. El sentimiento de justicia necesitaba hablar más alto, y fue solo el comienzo. La puerta todavía estaba cerrada, el cachorro todavía estaba atrapado, el aire todavía estaba cargado de indignación, pero la chispa se había encendido.
y no pasaría mucho tiempo hasta que alguien llamara a la puerta correcta y comenzara a cambiar el destino de ese pequeño guerrero, porque donde hay amor, incluso si nace del dolor, existe la posibilidad de que comience una nueva historia, y estaba a punto de escribirse, con valentía, con compasión y con una fuerza que solo aquellos que aman de verdad a los animales son capaces de comprender. ¿Has presenciado alguna vez el momento en que el instinto de preocupación supera cualquier miedo o duda? Cuando alguien, aún sin ser directamente responsable, decide actuar por puro amor. Eso es exactamente lo que empezó a pasar en ese barrio. El pesado silencio que envolvía la casa, antes ignorado por muchos, ahora era como una alarma constante en los corazones de quienes escuchaban. El llanto del cachorro, que días antes apenas se notaba, ahora era imposible de ignorar. Y no fue solo un sonido, fue un grito ahogado de desesperación que surgía del interior de un ser pequeño, pero que llevaba en cada lamento el peso del abandono. La indignación ya se había apoderado del país. El malestar, que comenzó con la mirada atenta del señor Anselmo, se había extendido como el viento entre los muros del barrio. Y ese grupo de residentes, antes tímidos y comedidos, ahora se encontraban cada vez más involucrados emocionalmente con lo que sucedía dentro de esa casa. Primero intentaron lo obvio. Comenzaron a aplaudir, a llamar en voz alta, tratando de obtener una señal del tutor. «Oye, a casa», gritó un hombre más joven, ya impaciente. Nada. Ni un crujido, ni el sonido de pasos, ni el portazo. Nada. Solo ese débil grito que venía desde dentro, como rogando por alguien, cualquiera, que tuviera el coraje de cruzar ese muro de silencio y dolor. La puerta estaba cerrada con un candado, pero eso no impidió que los vecinos intentaran ver algo a través de los huecos. Un niño trepó la pared de ladrillos de la casa de al lado y trató de ver el patio. Hay una olla volcada, y parece que el perro está ahí, apoyado contra la pared. No se mueve mucho, dijo, con los ojos muy abiertos. Eso silenció la calle por un momento. Un silencio cargado de peso, porque ahí mismo, en ese segundo, todos entendieron que iba en serio. Fue real. La vida de ese cachorro se estaba desvaneciendo ante los ojos de toda una comunidad. Fue entonces cuando una señora, la señora Nair, dio un paso adelante. Ella no era alguien que armara un escándalo. Siempre discreto, conocido por sus tortas de maíz y las cuidadas plantas del balcón. Pero ahora, con mano temblorosa, cogió el teléfono y dijo con firmeza: «Esto no puede seguir así. Este perro se está muriendo. Voy a llamar a la policía». Y ella llamó. Con voz ahogada, explicó la situación. Habló del llanto, de la desaparición del residente, del fallido intento de contacto, y sobre la angustiosa sensación de que en su interior había una vida a punto de desaparecer y que nadie, hasta ese momento, había hecho nada. Mientras esperaban que llegaran las autoridades, los vecinos permanecieron en el lugar. No movieron los pies. Una señora trajo un balde de agua y lo dejó junto al portón, como si de alguna manera el cachorro pudiera beberlo. Una niña, con un trozo de pan en la mano, se arrodilló en la acera y habló en voz baja. «Espera, amiguita. Todo irá bien». Esta escena, a pesar de ser sencilla, decía mucho. Se trataba de lo que realmente mueve a la gente. No fue fama, no fue una recompensa, no fue una obligación. Fue amor, fue pura empatía. Era esa conexión inexplicable que muchos sienten con los animales, como si hablaran directamente a nuestra alma, sin siquiera decir una sola palabra. El tiempo parecía avanzar lentamente. Con cada minuto, la angustia aumentaba, pero nadie se rindió. Un vecino incluso sugirió derribar el portón, pero otro, más cauteloso, recordó: si lo hacemos sin autorización podría haber problemas. Esperar a que llegue la policía. Y así lo hicieron. Esperaron, pero no en silencio. Mientras esperaban, se cruzaron miradas y se intercambiaron palabras de consuelo. Era como si ese cachorro, incluso en el sufrimiento, hubiera unido a todos los presentes para un propósito mayor: luchar por aquellos que no podían luchar solos. El sol empezó a esconderse detrás de los tejados. La luz dorada del final de la tarde pintaba largas sombras en la calle, como si incluso el tiempo quisiera prolongar ese momento. Y entonces, por fin,
llegó el sonido que todos estaban esperando. La sirena grave de un coche de policía que se acercaba. Fue como escuchar llegar la esperanza, paso a paso, en la forma de dos agentes que bajaban con expresión seria y atenta. Doña Nair no corrió. Él voló, guiada por algo más fuerte que las frágiles piernas y los años de vida que ya llevaba a cuestas. Fue como si, por un instante, toda su alma se hubiera movido con urgencia, impulsada por el dolor de ese grito que aún resonaba, cada vez más débil, pero insistente. Su corazón latía tan fuerte en su pecho que parecía querer hablar por ella. Cuando llegó a la policía, sus palabras fueron apresuradas, temblorosas, pero llenas de una verdad que no necesitaba explicación. Señaló con manos nerviosas el portón oxidado, las ventanas cerradas, el rincón donde, estaba segura, una pequeña vida todavía luchaba por existir. Está dentro, el cachorro sigue llorando, dijo entre pausas, con los ojos brillando por las lágrimas y la voz ahogada por el miedo a llegar demasiado tarde. La policía escuchó atentamente. No hicieron muchas preguntas. No hubo más dudas. La mirada que intercambiaron fue breve, pero lo decía todo. Tenemos que entrar ahora. Uno de ellos, más alto, se acercó a la puerta principal. La madera era vieja, marcada por grietas, como si los años de silencio hubieran dejado allí también sus cicatrices. Golpeó fuerte. Una vez, dos, tres. «Policía, ¿hay alguien ahí?», gritó con autoridad. Silencio. El otro oficial caminó hacia un lado de la casa. Intenté encontrar alguna entrada, alguna grieta que me permitiera ver el interior, pero todo estaba cerrado, sellado por el abandono. Regresó sin éxito y sacó un par de alicates de su mochila. Esa no sería una entrada sutil, pero era la única posible. El candado de la puerta se mantuvo levantado. 1, 2, 3 movimientos. Rápido, firme. Hasta grieta. El metal se rompió, con un sonido seco que parecía anunciar el fin de algo, el fin del silencio, el fin del abandono. La puerta se abrió, y por un segundo, el mundo se detuvo. Ningún vecino se movió. No se dijeron palabras. Era como si todos los presentes, aunque tuvieran miedo de lo que verían, supieran que ese momento quedaría grabado para siempre en sus memorias. Todos contuvieron la respiración, como si compartir el aire en ese momento fuera un ritual de respeto, de reverencia por la vida que moría del otro lado. La policía caminó lentamente. Cada paso resonó como un tambor en el pecho de quienes esperaban afuera. Uno de ellos encendió una linterna. Incluso con la luz del atardecer todavía bañando parte de la casa, parecía necesario iluminar ese espacio oscuro de una manera más íntima, más directa, como quien intenta tocar la verdad con rayos de esperanza. Y entonces, justo en la entrada, lo visto rompió todos los corazones. Fue como si el tiempo se hubiera detenido allí, en ese instante congelado por el dolor y la ternura. Sobre el frío suelo, entre trozos de cartón y pequeñas manchas de tierra que revelaban meses de abandono, él estaba. Un cuerpo tan pequeño que apenas ocupaba un rincón. Un ser tan frágil, tan silenciosamente roto, que parecía esculpido por su propia tristeza. No salió ningún sonido de él en ese momento, solo una respiración corta, casi imperceptible, como si hasta el aire lo hubiera abandonado. Pero él estaba allí. Todavía respiraba, demasiado pequeño, demasiado débil. El cabello que alguna vez pudo haber sido suave y dorado, ahora estaba sucio, enredado y pegado al cuerpo por el polvo y el abandono. Había marcas en su fina piel, marcas de carencia, hambre, frío. Sus ojos, entrecerrados, eran dos mundos nublados por el dolor, el cansancio, el miedo. Pero más que eso, eran ojos que parecían no querer ver más el mundo, no aquel mundo, no el mundo que lo encerró, que lo olvidó, que lo ignoró durante demasiado tiempo. Estaba acostado de lado, acurrucado, como si quisiera desaparecer, como si creyera que, permaneciendo muy quieto, bien escondido, tal vez el dolor desaparecería, o tal vez, y esto era lo más doloroso en lo que pensar, tal vez ya se había rendido. De todo, de todos. Pero él no se había rendido por completo. Todavía respiraba, y eso solo fue un milagro. El oficial que lo vio primero se quedó paralizado por un segundo. Anteriormente había manejado casos difíciles.
Había visto violencia, abandono, dolor, pero algo en ese momento fue diferente. Quizás fue el silencio de ese cuerpecito. Tal vez fue la forma en que no pidió ayuda, y sin embargo, suplicó ayuda con cada detalle, con el estado de tu cuerpo, con la fragilidad de tu existencia. Sin pensarlo dos veces, el policía se arrodilló. La autoridad del uniforme dio paso a la compasión de un ser humano frente a otro, aunque ese otro fuera un cachorro indefenso y hecho pedazos. Su voz bajó, ganó calidez y cariño, como si hablara con un niño asustado. «Ven aquí, amigo, ya estás a salvo». El cachorro escuchó. Él escuchó. Quizás no entendió el significado exacto de esas palabras, pero reconoció algo allí. Un tono diferente, un sonido que no implicaba ninguna amenaza, que no implicaba la indiferencia que había escuchado durante semanas. Era una voz que decía, «Tú importas». Y eso, para él, en ese momento, lo era todo. Intentó levantarse. El esfuerzo fue visible. Le temblaban las piernas, como ramas delgadas, puestas a prueba por una tormenta. Trató de sostener su cuerpo. Fallido. Vaciló. Cayó de nuevo. Pero lo intentó. Y cuando lo intentó, demostró que todavía quedaba un último soplo de esperanza en su interior. Luego hizo algo que nadie olvidaría jamás. Levantó la cabeza con dificultad. Los ojos, antes apagados, se abrieron un poco más. Y su culito, tan delgado, tan desnutrido, se movía. No fue un apretón de emoción, fue un movimiento casi imperceptible, pero estaba ahí, un gesto sutil, pero tan poderoso, que decía más que cualquier palabra. Todavía creo, esperé, y viniste. Afuera, el impacto fue inmediato. La señora Nair se llevó las manos a la cara y rompió a llorar. Pero no fue un grito fuerte y dramático, fue un grito contenido, como si no quisiera asustar al pequeño. Un grito silencioso, desgarrado, hecho de alivio y dolor, con amor acumulado en cada rincón de tu pecho, esperando el momento adecuado para desbordarse. Anselmo, el vecino observador, ese hombre que se pasaba los días, observando la vida a través de la ventana, se quedó quieto. Propiedad, pero sus ojos lo decían todo. Lloroso, brillante, lleno de recuerdos que solo él conocía. Quizás vio reflejada su propia soledad en ese cachorro. Quizás vio allí el mismo sentimiento de haber sido olvidado, de no ser más necesitado por el mundo. Pero en ese momento, cuando vio moverse la cola, algo también se movió dentro de él. Un viejo amor, un soplo de pertenencia. No dijo nada, pero sus ojos contaban la historia de un alma que se permitió volver a sentir. Y no fue solo él. Otros vecinos se acercaron con el corazón en la mano. La chica del moño, todavía arrodillada, sonrió entre lágrimas. El pequeño gesto del cachorro, esa colita que insistía en moverse, fue como un milagro colectivo, una respuesta para todos los que estuvieron allí. Valió la pena, cada lágrima, cada golpe a la puerta, cada segundo de espera. El dolor todavía estaba ahí, el abandono todavía dejaría huellas, pero lo que ocurrió en ese momento fue mayor que cualquier sufrimiento. Fue el renacimiento de la esperanza, porque cuando un ser tan pequeño, incluso al borde del fin, todavía encuentra la fuerza para creer en el amor, nos recuerda lo que realmente importa. Y en ese rincón olvidado de la casa, donde antes solo había silencio y oscuridad, nació algo nuevo, luz, compasión, nuevo comienzo. Y ese cachorro, que luchó hasta el final con lo poco que le quedaba, ahora tenía algo a su alrededor que no había conocido antes. Un mundo entero mirándolo, apoyándolo, amándolo, incluso sin saber tu nombre, aunque nunca antes lo habían tocado. Él todavía estaba allí, y ahora ya no estaba solo. La chica que había traído el pan lo apretó contra su pecho, como si eso fuera todo lo que pudiera ofrecer en ese momento. Una tímida sonrisa se escapó entre las lágrimas. No era una sonrisa de felicidad, era una de esperanza. Esas que solo nacen cuando la vida se empeña en florecer donde nadie más lo esperaba. El silencio de la calle fue reemplazado por algo nuevo, un sentimiento que envolvió a todos los presentes como un abrazo colectivo. Esta no fue solo una escena de rescate, fue la prueba viviente de que,
Cuando el amor es más fuerte que la omisión, mueve el mundo. Que la gente corriente, cuando decide no mirar hacia otro lado, puede salvar una vida, aunque esa vida pese menos de 5 kilos y esté escondida en un rincón oscuro de una casa olvidada. El cachorro aún no sabía lo que vendría después. No sabía que esa tarde marcó el final de un capítulo doloroso en su corta existencia, que en unas horas estaría a salvo, siendo examinado, tratado, amado. Pero en lo más profundo de su cansado corazoncito, algo decía que todo iba a cambiar, porque alguien finalmente lo había visto, alguien lo había oído, y lo más importante, alguien había hecho algo. En ese momento, el abandono pasó a ser cosa del pasado, y el amor, aunque tímido, aunque todavía en pañales, ya llamaba a la puerta. Y este, a diferencia del otro, no estaría cerrado, nunca más. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa después de rescatar a un animal? No el momento heroico del rescate en sí, sino lo que viene después. Cuando se apagan las luces, la puerta oxidada se cierra detrás de quienes entraron y el mundo real comienza a suceder. Porque para el pequeño cachorrito encontrado en aquella casa abandonada, débil y sucio, el rescate fue solo el primer paso. Una puerta se cerraba, la del abandono, y otra comenzaba a abrirse. Una puerta que aún conllevaba incertidumbre, pero que traía por primera vez la posibilidad de justicia y un nuevo comienzo. Después del momento más emotivo, aquel en el que levantó la cabeza, incluso con el cuerpo temblando, y movió la cola en señal de esperanza, la policía actuó rápidamente. Uno de ellos se quedó al lado del cachorro, murmurando suaves palabras, mientras el otro registraba las habitaciones de la casa, tratando de entender qué había sucedido allí. No pasó mucho tiempo para encontrar señales de abandono, cuencos vacíos, restos de comida mohosa, comida caducada y un olor que delataba semanas, quizás más, sin ningún cuidado. Esa casa no era un hogar, era una prisión en decadencia. Poco tiempo después, apareció el tutor. Llegó con pasos lentos, distraído, como si no supiera o no quisiera saber de la tormenta que se había formado alrededor de su silencio. Cuando vio el coche delante de la casa, dudó. Cuando vio a los vecinos reunidos, el portón abierto y el perro, rodeado de cuidados, palideció. La policía se acercó e inició un proceso judicial. No hubo discusión. El apático hombre fue llevado a prestar declaración. Su expresión no cambió. No hubo una palabra de arrepentimiento, ningún signo de emoción, ningún intento de tocar al animal. Para él ese cachorro parecía no significar nada. Era simplemente una presencia que había ignorado hasta que los gritos del vecindario se volvieron demasiado fuertes como para seguir fingiendo no escucharlos. Doña Nair observó la escena con ojos llorosos pero firmes. Anselmo, en silencio, tenía un pañuelo en las manos. La niña del pan, ahora acompañada de su madre, observaba en silencio, apretando la tela del dobladillo de su blusa. ¿Y el cachorro? Oh, él solo miró. Los ojitos todavía estaban débiles, pero atentos, y aún sin comprender del todo lo que sucedía a su alrededor, algo en su corazoncito parecía saber. Ahora, todo iba a cambiar. El policía responsable del animal lo envolvió en una manta ligera y lo llevó con el cuidado que tendría con algo precioso. Fue casi un gesto ceremonial, como si en ese abrazo estuviera diciendo: perteneces a un mundo que te tratará con dignidad a partir de ahora. Y fue así, en brazos de aquel hombre que entró como agente de la ley y salió como protector de la vida, que el cachorro fue llevado al refugio. El viaje fue silencioso, pero había una diferencia. El silencio ahora no era de abandono, fue de transición. Fue el silencio que precede a los nuevos comienzos. Un silencio donde el miedo poco a poco da paso a la seguridad. El pequeño estaba exhausto, pero en los cálidos brazos que lo sostenían se quedó dormido, como si por primera vez sintiera que realmente podía descansar. Mientras tanto, en la comisaría, el tutor comenzó a responder por sus acciones. El testimonio fue burocrático, frío. Dijo que estaba teniendo dificultades, que se había olvidado de comprar comida y que no creía que fuera tan grave. Las excusas eran vagas, ingrávidas, indoloras.
pero del otro lado había toda una comunidad dispuesta a contar la verdadera historia. Doña Nair insistió en ir allí. Anselmo también. Otros vecinos dieron sus testimonios. Mostraron videos, audios, impresiones de mensajes intercambiados entre vecinos. Demostraron que no se trataba de un descuido pasajero, fue negligencia. Y la negligencia es un delito. La justicia empezó a suceder. No la justicia grandiosa de las películas, sino la que realmente cambia las historias. El tutor sería considerado legalmente responsable, pero lo más importante es que ya no tendría el poder de dañar a ese cachorro. A partir de entonces el ciclo se rompió. Un ciclo de abandono, silencio, invisibilidad. Ahora había una voz. Hubo acción. En el refugio, el cachorro recibió sus primeros cuidados. Fue examinado por veterinarios, hidratado y alimentado cuidadosamente. Todavía estaba débil, pero sus signos vitales comenzaban a estabilizarse. No lloré más. Estaba en paz. Dormí mucho, como quien necesita recuperar semanas de sueño interrumpidas por el dolor. Los voluntarios lo llamaron esperanza, pero pronto se dieron cuenta de que necesitaba algo más íntimo, más de él. «Esperemos a que nos muestre quién es», dijo uno de los cuidadores con una sonrisa, y él lo mostraría, poco a poco, en las miradas, en los gestos, en las pequeñas victorias del día a día. Mientras tanto, el video del rescate comenzó a circular en las redes sociales de la ONG, y como siempre ocurre con las historias que tocan profundamente, ganó el mundo. Gente de todos los rincones comentaba, compartía, mandaba mensajes de cariño. Muchos querían adoptar al pequeño, otros querían donar comida, mantas, ayudar de alguna manera. La conmoción fue real, pero quizás lo más bonito de todo fue el movimiento en el propio barrio. Inspiradas por la historia, algunas personas se ofrecieron a ayudar en el refugio los fines de semana. La niña del moño, cuyo nombre, según supieron más tarde, era Clara, le pidió a su madre que la llevara a visitar al cachorro, y cuando llegó allí él la reconoció. Con tacones no, todavía no, pero con esa misma colita que insistía en moverse, realmente débil, porque el amor, cuando es real, siempre deja huella. La justicia, en este caso, no fue solo un proceso legal, era también humano, afectivo, comunitario. Fue el regreso de la mirada hacia donde antes había habido indiferencia. Fue el despertar de corazones que comprendieron que no hay que ser un héroe para cambiar la vida de alguien. A veces todo comienza con un oído que escucha, con una ventana abierta, con un simple paso adelante, como doña Nair ese día. ¿Y el cachorro? Bueno, estaba comenzando un nuevo viaje, todavía asustado, todavía recuperándome, pero ahora con algo que realmente nunca tuve, pertenencia. La certeza de que esta vez no sería olvidado, y aún sin entender qué era la justicia, aún sin entender el significado de las palabras intercambiadas entre adultos, lo sabía, en el corazón, por instinto. Sabía que por primera vez alguien había luchado por él, y eso lo cambia todo, para siempre. ¿Crees que, a veces, el destino une a dos almas en el momento exacto en que una salva a la otra, sin siquiera saberlo? A veces no hace falta sangre, lazos familiares ni promesas hechas. A veces el vínculo nace de la mirada, de la compasión que se escapa en el más simple gesto. La señora Nair, la misma mujer que no lo pensó dos veces antes de llamar a las autoridades, no sabía en ese momento cuánto cambiaría su vida, aquel pequeño cachorrito. Y él tampoco tenía idea de que estaba a punto de encontrar el amor verdadero. Días después del rescate, el albergue siguió recibiendo visitas, llamadas y ofertas de adopción. Pero había algo diferente en doña Nair. Ella no solo quería ofrecerle un hogar, quería regalar uno final digno por esa historia que empezó con dolor, pero que no necesitaba terminar así. Seguía cada noticia sobre el cachorro con mirada atenta, como esperando la visita de alguien muy querido para ella. Se pasaba la mano por las mejillas al hablar de él, llamándolo el pequeño, como si ya fuera parte de la familia. No podía dejarlo solo después de todo, dijo con voz ahogada, cuando entró por primera vez al refugio, ya no como un testigo, sino como alguien que tomó una decisión con todo su corazón. En la habitación donde descansaban los cachorros, él todavía se recuperaba, rodeado de mantas limpias
y juguetes sencillos. Cuando vio entrar a doña Nair, con su bolso de 1900 croche al hombro y los ojos llenos de emoción, su cola, que ya era famosa entre los voluntarios por ser su primera señal de reacción, se movió con más intensidad. Fue un reconocimiento silencioso pero certero, porque los animales lo saben. Sentarse, identifican el amor por el olor, el tono de voz, la energía de quien se acerca sin prisas, con verdadera intención. Ella se arrodilló, aunque con cierta dificultad, y lo llamó suavemente, mi angelito, y fue allí, exactamente allí, donde nació el nombre. No por elección aleatoria, sino por revelación, porque solo podría ser eso, un angelito que cayó en las manos adecuadas en el momento adecuado, y también un angelito que ahora había vuelto a la vida, ya no encerrado, ya no olvidado. El proceso de adopción fue sencillo pero lleno de emoción. Los voluntarios, que ya sentían un profundo cariño por el cachorro, se sintieron conmovidos por la decisión de doña Nair, no solo porque ella fue la responsable directa de cambiar su destino, sino porque todos vieron en ella lo que muchas veces falta en el mundo, la presencia, y ella le prometió que nunca más estaría solo. El primer día en tu nuevo hogar fue como un renacimiento. Lo había preparado todo con tanto esmero. Una cama de tela floreada cerca de la ventana, donde el sol de la mañana calentaba el suelo. Cuencos nuevos, uno con comida fresca y otro con agua limpia y fría. Un pequeño patio con césped cortado, rodeado de plantas en macetas que ella cuidaba como a niños. Y ahí, en medio de todo, estaba él, libre. Por primera vez, de verdad libre. Al principio caminó lentamente, olfateando el suelo como si descubriera un mundo nuevo. Se acercaría a la pared y luego regresaría. La miré y a veces dudé en jugar, como si todavía pidiera permiso, como si no creyera que ese espacio era realmente suyo. Pero doña Nair, paciente, se sentó en la silla de mimbre y se limitó a mirar. De vez en cuando decía dulcemente, «Corre, angelito, aquí es seguro, puedes correr ahora». Y corrió, poco a poco. Primero unos pocos pasos, luego saltos incómodos, hasta que en un impulso de alegría echó a correr, con la cola levantada, las orejas meneando y una expresión que solo los amantes de los animales pueden reconocer. La expresión de la vida regresa. Con el paso de los días, lo que era inseguridad se convirtió en una feliz rutina. Se despertaba con el sonido de la tetera en la estufa, seguía a doña Nair hasta la puerta principal para buscar el periódico y al mediodía dormía debajo de la mesa mientras ella tejía. Cuando alguien tocaba la puerta, era él quien anunciaba con ladridos cortos, llenos de autoridad, como diciendo, «Esta casa ahora tiene un guardián». El vecindario lo conoció rápidamente. Llegó a ser conocido por todos como el angelito de la calle, y no fue en vano. Dondequiera que iba, traía alegría. Donde fue recordado, se despertó la esperanza. ¿Y la señora Nair? Oh, ella también cambió. Ganó brillo en sus ojos, ligereza en sus pasos. Empezó a hablar con más gente, a salir más seguido, siempre con Angelito a su lado, con cuello azul y caminando orgulloso. La gente decía que ella era más joven, pero lo que nadie podía explicar con palabras era lo que realmente había sucedido allí. No fue solo una adopción, era una cura, para ambos. Para él la cura contra el abandono, el hambre, el miedo, la certeza de que la vida podía ser ligera, dulce, con el olor a pastel cociéndose en el horno y la brisa de la tarde entrando por la ventana. Para ella, la cura, para la soledad, el intercambio silencioso de amor que solo los animales saben ofrecer, la fiel compañía de alguien que no exige más que presencia, mirada, calidez al final del día. Y así, los dos continuaron juntos, unidos por algo que no tiene nombre, pero que se siente, en el tacto, en el silencio compartido, en la complicidad construida cada día. Muchas historias terminan en el momento del rescate, pero no. Esto continúa, en cada paso que da Angiño en el jardín florido, en cada ración, servida con mimo, en cada siesta en el sofá junto a doña Nair, porque en el fondo el verdadero rescate no fue lo que pasó aquella tarde con la policía. Eso es lo que pasó después, cuando llegó el amor y decidió quedarse. Y la más bella es que él
El cachorro que alguna vez se escondió del mundo por miedo a existir, ahora era la luz que iluminaba el mundo de alguien, y cada vez que movía la cola o miraba agradecido a la persona que lo recibía, parecía decir lo que nunca podría decir con palabras: gracias por salvarme, pero sobre todo, gracias por amarme. Historias como la de hoy tocan profundamente, ¿verdad? De alguna manera, despiertan algo que quizás estaba silencioso dentro de nosotros, ese deseo de proteger, de cuidar, de creer que el amor todavía transforma el mundo, y si has llegado hasta aquí también lo has sentido, porque solo quien tiene el corazón abierto puede ver más allá del dolor y reconocer la belleza de un nuevo comienzo. Ahora piensa, ¿cuántas personas conoces que también se sentirían conmovidas por esta historia? Que tal vez necesiten creer como este cachorro que el bien todavía gana. Un simple me gusta y una suscripción ayudan a que este tipo de contenido llegue exactamente a esas personas. Así es como juntos difundimos más historias que sanan, inspiran y calientan el corazón. Y mira, si lo que viviste hoy te impactó, respira hondo, porque el siguiente vídeo va más allá. Hay un giro que nadie esperaba, y una conexión entre humano y perro que te pondrá la piel de gallina. Ya está ahí en la pantalla. Solo haz clic y continúa sintiéndolo. Oh, antes de irte, comenta abajo la palabra nuevo comienzo. Quiero saber quién estuvo aquí hasta el final y también cree que cada corazón merece una segunda oportunidad.